Millonario estaba por vender a su hija paralítica, pero segundos antes de cerrar el trato, lo imposible sucede ante sus ojos. El mundo de Elisa era pequeño, silencioso y estaba delineado por los 4 barrotes de latón de su cama. Desde hacía 3 años, 2 meses y 14 días, ese había sido su universo completo. El accidente que arrebató la vida a su madre había convertido su cuerpo en una traicionera prisión de carne y hueso inertes. Su mente, aguda y voraz, era una ave enjaulada que batía sus alas contra los confines de su cráneo, impotente. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual. Los primeros rayos del sol se colaban por la ventana polvorienta de su habitación, pintando una franja dorada y cálida en el suelo de madera. Ella lo seguía con la mirada, como un girasol atrapado, anhelando sentir ese calor en su piel. Pero desde el cuello hacia abajo, solo existía un vasto, aterrador y perpetuo silencio. Un vacío sensorial que era más ruidoso que cualquier estruendo. Podía oír el leve zumbido de la nevera en la cocina, el crujido lejano de los escalones de la casa, el canto de un pájaro en el jardín abandonado, pero no podía sentir la suavidad de la sábana bajo sus yemas de los dedos, ni el peso de su propia pierna al intentar moverla. Su padre, don Ricardo, había sido al principio un torbellino de esperanza. Ella lo recordaba, nítidamente, sentado a su lado durante interminables horas, leyéndole cuentos con una voz quebrada por una emoción que intentaba domar, sujetando su mano inerte como si a través de la fuerza de su voluntad pudiera transmitirle vida. Le hablaba de milagros, de neurólogos en Suiza, de tecnología punta. Elisa se aferraba a cada palabra como a un clavo ardiendo, alimentando su propia y frágil esperanza. Su mirada era entonces su único lenguaje, y en ella depositaba todo el amor, la gratitud y la fe que su cuerpo le negaba expresar. Pero con los meses, la franja de sol en el suelo se hizo más ancha y las visitas de su padre, más estrechas. El fervor en sus ojos se apagó, reemplazado por una niebla gris de hastío, y luego, por algo mucho más frío que Elisa, solo podía describir como resentimiento. Los cuentos cesaron. Las conversaciones de esperanza se evaporaron. Ahora, sus visitas eran funcionales, rápidas. La llegada de la enfermera, Sofía, era el único momento de verdadera conexión humana. Sofía le cantaba en voz baja mientras la bañaba, le contaba chismes de la televisión, le masajeaba las piernas con unas manos firmes y llenas de una ternura que no pedía nada a cambio. Mi angelita de ojos claros, le susurraba. Y en esos instantes, Elisa no se sentía una carga, sino una persona. Sin embargo, desde hacía una semana, una tensión nueva y grotesca se había instalado en la casa. Elisa, atenta a cada sonido, a cada cambio en la atmósfera, lo percibió de inmediato. Su padre recibía visitas a deshoras, voces ásperas, graves, que nunca subían de tono pero que destilaban una violencia contenida que le helaba la sangre quieta en sus venas. Oía fragmentos de conversaciones que subían por el ventanal entreabierto. El cuerpo es perfecto, intacto. Ningún registro, un experimento limpio. El pago por adelantado, en efectivo. Elisa no quería entender, pero su mente tan lúcida conectó los puntos con terrible precisión. El horror se instaló en ella, un bloque de hielo en el pecho, que no podía paliar con ningún movimiento. ¿Experimentar? Su cuerpo, la mirada de su padre, cuando entraba ahora, ya no era de resentimiento, sino de algo monstruoso. Una evaluación calculadora, como si observara un mueble antiguo del que quisiera deshacerse. Ya no veía a su hija. Veía un objeto, un problema a resolver, una mercancía. La tarde del día 10. El silencio fue diferente. Era pesado. Golpeaba como un martillo contra sus tímpanos. El sol se había escondido tras nubes plomizas, negando incluso su rayo de consuelo diario. Sofía se había ido más temprano, despedida por su padre con una excusa burda y una paga extra que la mujer había aceptado con mirada recelosa. Elisa estaba completamente sola, y entonces los oyó. Los pasos en el corredor eran 2, el de su padre familiar, pero hoy duro y decidido, y otro, más pesado arrastrado, acompañado por un leve tintineo metálico, como de cadenas o llaves. Un olor penetrante a tabaco barato y sudor frío precedió a la entrada de los hombres. Don Ricardo abrió la puerta sin llamar.
Su rostro era una máscara de piedra. Evitaba mirarla a los ojos, fijándose en la ventana, la mesilla de noche, en cualquier lugar menos en ella. Detrás de él, un hombre enorme llenó el marco de la puerta. Tenía una barba desaliñada, ojos pequeños y porcinos que escudriñaron la habitación con desprecio antes de posarse, como ganchos, en ella. Una cicatriz le surcaba la mejilla desde la sien hasta la comisura de los labios, que se torcieron en algo que pretendía ser una sonrisa. «Esta es», dijo su padre, y su voz sonó ronca extraña, como si no le perteneciera. El hombre gruñó, avanzando. Sus botas sucias hicieron crujir el suelo de madera. El olor se intensificó, ahogándola. Elisa quería gritar, retroceder, levantar las manos para protegerse. Su corazón comenzó a martillar contra su pecho. Un pájaro aterrorizado intentando escapar de su jaula. «Por favor, no. Papá, por favor». Las palabras ardían en su cerebro. Un mantra de terror imposible de vocalizar. El hombre se inclinó sobre ella. Su aliento olía a ajo y whisky barato. Con una mano que tenía los nudillos destrozados y cicatrizados, le cogió el brazo, palpando la flacidez del músculo con interés clínico y perverso. Totalmente inerte. «Perfecto. Los jefes van a estar contentos. Dicen que la conciencia permanece intacta, que siente todo». La voz era un rumor grave, lleno de una maldad que hizo que el alma de Elisa se encogiera. «Sí, siento, te siento. Suéltame», gritaba dentro de su cabeza. Y las lágrimas, esas sí, las únicas que podía controlar, comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y silenciosas, recorriendo sus sienes para empapar la almohada. Don Ricardo miraba la escena, pálido, con un sudor frío en la frente. «Tome su dinero y váyase. Rápido». «Todo a su tiempo, viejo», dijo el hombre sin soltarla. Su mano pasó del brazo a su mejilla, manchándola de suciedad y sudor. Elisa sintió el pánico, puro y primitivo, estallar en cada neurona de su cuerpo. Era una descarga eléctrica de terror absoluto. «Mi papá me está vendiendo. Me va a dar a este monstruo. Me van a hacer cosas horribles y yo podré sentirlo todo y no podré hacer nada». El amor que le tenía se quebró en ese instante. La fe se transformó en hielo. La desesperación se volvió algo más. Algo nuevo. Algo feroz y ardiente que surgió desde lo más profundo de su ser. Era una furia sagrada, un no definitivo que recorrió cada milímetro de su ser paralizado. No era justo, no se lo merecía. Su madre, desde algún lugar, la estaría mirando. No. La energía del pánico, del dolor y de la traición, se concentró en un solo punto, en un último y desesperado mandato, que surgió de lo más profundo de su voluntad. No era un pensamiento, era un grito del alma que recorrió cada nervio, cada fibra, buscando una rendija, una conexión perdida, un hilo que no se hubiera quemado en el accidente. Y entonces, sucedió. Un espasmo, minúsculo, en el dedo índice de su mano izquierda. Ni el hombre ni su padre, inmersos en su transacción macabra, lo vieron. Pero Elisa lo sintió. Fue una sensación eléctrica, un pinchazo de dolor agudísimo y maravilloso, como el primer latido de un corazón resucitado. El hombre de la cicatriz soltó una risa burlona al ver sus lágrimas. «Mira, llora, bonito, a los jefes les gustará eso también». Su mano se cerró alrededor de su muñeca, con fuerza, para marcar su propiedad. Y Elisa, con una concentración sobrehumana, con toda la fuerza de su rabia y su dolor, volvió a intentarlo. Ya no era una plegaria, una orden. Su mano, la misma que yacía inerte desde hacía 3 años, se cerró, débilmente. Apenas un aleteo, pero sus dedos se enroscaron alrededor de la muñeca sucia del hombre. El tipo se quedó paralizado. Su risa se cortó de cuajo. Sus ojos porcinos se abrieron de par en par, mirando la mano que lo sujetaba con una fuerza espectral. Retrocedió bruscamente, como si la hubiera electrocutado, soltándola. «¿Qué mierda?» Don Ricardo, impaciente, giró la cabeza. «¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo?» Elisa no los escuchaba. Un zumbido recorría su cuerpo, una corriente de vida que irrumpía después de una eternidad de sequía. El calor regresaba a sus miembros, un fuego doloroso y glorioso. Su pecho se elevó, y por primera vez en años,
El aire no entró solo por la nariz. Llenó sus pulmones por su propia voluntad, con un sonido áspero y profundo que sonó como un trueno en la habitación silenciosa. Los dos hombres la miraban, petrificados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Ella abrió la boca. Sus labios, secos y agrietados, se separaron. Su garganta, ronca por años de desuso, vibró. Y de ella, entre jadeos y lágrimas, surgió un sonido, no una palabra, no aún, sino un quejido largo, cargado de una angustia infinita, de una traición que no tenía nombre. Y entonces, sus piernas, bajo las sábanas, se movieron. Un temblor incontrolable al principio, luego un propósito claro. Con un esfuerzo sobrehumano, con cada gramo de su ser, enfocado en esa única acción, Elisa se empujó. Sus pies, pálidos y delgados, encontraron el frío del suelo. Don Ricardo palideció. ¿Y Elisa? ¿Qué? Ella ignoró su voz. La voz del hombre que había firmado su sentencia. El dolor era atroz. Cada músculo gritaba. Cada hueso parecía romperse. Pero era su dolor. Era la vida regresando a ella. Se balanceó, tambaleándose como un cervatillo recién nacido. Y con una determinación que venía de un lugar más allá de la razón, se irguió. Quedó de pie, frente a ellos, desnuda en su camisón de algodón, bañada en sudor y lágrimas, respirando con dificultad. Sus piernas temblaban violentamente, pero la sostenían. Levantó la cabeza, y por fin, clavó la mirada en su padre. En sus ojos azules, ya no había rastro de la niña sumisa. Solo había un dolor tan inmenso, tan profundo, que era capaz de paralizar a quien lo mirara. Abrió la boca de nuevo. Esta vez, las palabras, cargadas de 3 años de silencio y de una traición recién descubierta, surgieron claras, nítidas y cortantes como cristal. Papá. Su voz era un susurro ronco, destrozado por el desuso, pero perfectamente audible. ¿Me estabas vendiendo? La habitación se sumió en un silencio aún más profundo que el anterior. El hombre de la cicatriz dio un paso atrás, cruzándose, murmurando una maldición entre dientes, su mirada ida entre el miedo y la codicia. Don Ricardo estaba blanco como la pared. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Sus ojos no podían apartarse de la mirada acusadora de su hija, de su milagro convertido en su pesadilla. Elisa dio un paso vacilante hacia él. Las lágrimas seguían fluyendo, pero su voz ganó un ápice de fuerza, impregnada de un dolor que traspasaba la piel y llegaba directo al alma. Me ibas a dar a ellos. Otro paso. El suelo crujió bajo su pie desnudo. Iban a experimentar conmigo. Y tú lo sabías. Don Ricardo encontró por fin la voz. Era apenas un hilillo de sonido. Una defensa patética. Elisa, hija, es que no entendías. Era por tu bien. No había dinero. Era una carga. La palabra carga resonó en la habitación como un disparo. Elisa se detuvo. Todo su cuerpo temblaba, pero no de debilidad, sino de una emoción pura y devastadora. Su milagro, su vuelta a la vida, estaba siendo manchado, envenenado en el mismo instante de nacer por la vileza de la persona que debería haberla protegido. Antes de que pudiera responder, antes de que el mundo pudiera recomponerse, un nuevo sonido irrumpió desde la puerta. Clic-clac. El sonido, metálico, seco y terriblemente familiar de un seguro de pistola, siendo amartillado. Los tres se volvieron al unísono. En el marco de la puerta, ahora bloqueando la única salida, estaba otro hombre, más bajo, más delgado, con un traje caro que le quedaba grande, y una frialdad en los ojos, que hacía que el matón con cicatriz pareciera un aficionado. En sus manos, sostenida con una profesionalidad aterradora, había una pistola equipada con un silenciador, que apuntaba directamente al pecho del hombre de la cicatriz. Pero no era eso lo que hizo que el corazón de Elisa, que ya latía con fuerza salvaje, se detuviera por un segundo. A su lado, con una expresión de horror absoluto y lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, estaba Sofía, la enfermera. Su mirada se encontró con la de Elisa, y en ella no había sorpresa por verla de pie, solo una pena inmensa, una disculpa muda y una advertencia. El hombre del traje sonrió. Era una sonrisa sin calor, sin humor,
solo un frío ejercicio muscular. Parece que la mercancía acaba de revalorizarse considerablemente, dijo su voz, suave como la seda y cortante como un cuchillo. Y también parece, Ricardo, que ha sido extraordinariamente estúpido hablar del negocio delante de la niña, aunque estuviera paralítica. Hizo un gesto despectivo con la pistola hacia Elisa. Y ahora mírala, de pie, caminando, hablando. Un milagro tan oportuno. Su mirada, gélida, se posó de nuevo en don Ricardo, que parecía a punto de desmayarse. Los jefes no van a estar contentos. No les gustan los cambios en el plan. Y les gusta aún menos la incompetencia. El cañón del silenciador se movió 1 milímetro, dejando de apuntar al matón para dirigirse, lentamente, hacia don Ricardo. Elisa contuvo la respiración. El dolor en sus piernas era insoportable, pero estaba anclada al suelo, paralizada de nuevo, pero ahora por el terror. Sofía apretó los ojos, como si no pudiera soportar ver lo que iba a suceder. El hombre del traje inclinó la cabeza, como si considerara un problema interesante. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con este desastre? Su mirada calculadora e implacable se deslizó entonces de don Ricardo y se posó directamente en Elisa. La examinó de arriba abajo, no como a una persona, ni siquiera como a una carga, sino como a un fenómeno científico, un activo inesperado. Y sonrió de nuevo, ampliamente, mostrando unos dientes perfectos y blancos que no llegaban a tocar sus ojos muertos. En realidad, musitó, la voz ahora cargada de una curiosidad perversa que heló la sangre de todos en la habitación. Esto cambia todo. Un milagro médico, en carne viva. Imaginen las preguntas que podríamos hacerle. ¿Cómo lo hiciste, niña? El silencio que siguió fue aún más terrorífico que todos los anteriores. Elisa sintió como el nuevo horror, más profundo y oscuro que el primero, se cerraba sobre ella como una trampa. No solo querían su cuerpo inmóvil, ahora querían su milagro, querían el secreto de su alma. Y ella, que acababa de reconquistar su voz, su movimiento, su vida, se dio cuenta de que Conan había despertado a algo infinitamente peor. El hombre del traje, al que los otros llamaban el académico en susurros cargados de respeto y miedo, mantuvo la sonrisa fría, su mirada, como la de un entomólogo observando un espécimen raro y fascinante, no se despegaba de Elisa. Imaginen las preguntas que podríamos hacerle. ¿Cómo lo hiciste, niña?, repitió. Y cada palabra era como un escalofrío recorriendo la espina dorsal de todos los presentes. El matón con la cicatriz, recuperando algo de su arrogancia inicial pero con un tono claramente nervioso, gruñó. Jefe, esto es una mierda rara. Déjeme acabar con el viejo traidor y llevemos a la chica como estaba planeado. Está endemoniada o algo así. El académico ni siquiera giró la cabeza. Cállate, Bruno. Tu capacidad de pensamiento es ligeramente mayor que la de un ladrillo. Esto, dijo, señalando a Elisa con la punta del silenciador. Esto es invaluable. Un evento neurofisiológico sin precedentes. La voluntad humana manifestándose para reescribir su propia biología. ¿No lo ves? Es más que un cuerpo. Es la respuesta a preguntas que la ciencia ni siquiera se ha atrevido a formular correctamente. Don Ricardo, aún de rodillas, jadeaba. Por favor, Sebastián, fue un error, lo sé, pero ella es mi hija. Déjenos ir. El dinero. Pueden quedarse el dinero. Sebastián, el académico, por fin apartó sus ojos de Elisa para mirar a don Ricardo, con una expresión de genuino fastidio, como si una cucaracha hubiera hablado. El dinero siempre fue nuestro, Ricardo. Tú solo estabas vendiendo algo que no te pertenecía, la vida de tu hija. Y ahora, resulta que esa vida es mucho, mucho más interesante de lo que pensábamos. Elisa sentía que sus fuerzas flaqueaban. El dolor en sus músculos era una agonía pura. Cada latido de su corazón enviaba oleadas de fuego por sus venas recién despertadas. Pero el miedo la sostenía erguida. El miedo y la mirada aterrorizada pero despierta de Sofía, que parecía transmitirle una fuerza silenciosa. Aguanta, decían esos ojos. No te rindas ahora. Bruno, ordenó el académico con su voz suave. Ampolla 7B Begue del maletín del coche. Ahora. Bruno parpadeó, confundido. La 7B, Zenfe, pero eso es para...
¿Vas a volver a cuestionarme? La pregunta no subió de tono, pero la temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Bruno negó con la cabeza rápidamente y salió de la habitación casi a tropezones, sus pasos resonando en el corredor. La atención de Sebastián volvió a Elisa. No tengas miedo, pequeña paloma. El dolor terminará pronto. Solo necesitamos asegurarnos de que no recaigas. Y necesitamos estudiar este fascinante fenómeno en un entorno controlado, lejos de miradas indiscretas. Elisa encontró la fuerza para hablar, su voz aún un hilillo ronco, pero lleno de una rabia que la sostenía. No soy un fenómeno, soy una persona. Sebastián sonrió, esta vez con un destello de genuino interés. Y argumenta, la conciencia intacta indeed. Eso es lo más maravilloso, la muestra perfecta. Su mirada se desvió hacia Sofía, que temblaba visiblemente. Tú, enfermera, ¿le administraste algo? ¿Algún cóctel experimental que no me hayas dicho? Sofía sacudió la cabeza aterrorizada. No. Lo juro. Solo sus vitaminas, sus calmantes musculares. Nada fuera de lo normal. Esto es... no tiene explicación. Claro que la tiene, murmuró Sebastián, obsesionado. Solo que nosotros aún no la conocemos. Bruno regresó en ese momento, jadeando, con una pequeña caja de metal en las manos. La abrió y mostró su interior a Sebastián. Dentro, sobre terciopelo negro, había varias ampollas y jeringuillas precargadas. Sebastián tomó una con mano experta. El líquido en su interior era de un color ámbar oscuro, casi dorado. Un relajante muscular de acción extremadamente rápida y potente, explicó casi para sí mismo, mientras expulsaba una burbuja de aire de la jeringuilla. Paralizará todo el sistema nervioso periférico. Volverá a ser la niña paralítica de hace una hora. Pero esta vez, nosotros controlaremos la dosis. Nosotros controlaremos cuándo. Y sí, vuelve a moverse, para estudiarlo, metódicamente. El horror de sus palabras se instaló en Elisa con un peso físico. No solo querían llevársela, querían revertir su milagro, querían enjaularla de nuevo, pero esta vez con la llave en su poder, convirtiendo su esperanza en un experimento interminable. Iban a apagar la luz que acababa de encenderse. No, susurró Elisa, retrocediendo. Sus piernas, traicioneras, casi ceden bajo ella. Chocó contra el borde de la cama. No tenía a dónde huir. Don Ricardo, viendo la jeringuilla, gritó, «No, por favor, Sebastián, eso la matará. Es una dosis para un caballo». Calculada para su masa corporal en realidad, corrigió Sebastián con fastidio. «Bruno, sujétalo. Está siendo tedioso». Bruno agarró a don Ricardo por el cabello, obligándolo a arrodillarse de nuevo y tapándole la boca con una mano enorme. Sebastián avanzó hacia Elisa. Su presencia era fría, impersonal. No había maldad en sus ojos, solo una curiosidad absoluta y aterradora. Era un científico a punto de diseccionar una mariposa rara. «Esto dolerá solo un momento, niña. Luego el silencio. Debe de ser un alivio. Después de tanto alboroto interno». Nicia apretó los ojos, preparándose para el pinchazo, para la oscuridad que se avecinaba. Rezó por despertar de esta pesadilla. Sintió el frío del alcohol en un algodón que Bruno le pasó a Sebastián en su brazo. Pero el pinchazo nunca llegó. En su lugar, un sonido desgarrador llenó la habitación. Un grito, pero no era de dolor. Era de rabia, de una furia primal y maternal. Sofía, la tranquila y dulce Sofía, se abalanzó sobre Sebastián como una fiera. «No la toques», gritó con una voz que Elisa nunca le había oído, llena de un authority y una desesperación brutales. Chocó contra él con todo su peso, empujándolo contra la pared con un golpe sordo. La jeringuilla salió volando de la mano de Sebastián y se estrelló contra el suelo, el líquido ámbar, esparciéndose como lágrimas doradas sobre la madera. Por un instante, todo fue caos. Bruno, sorprendido, soltó a don Ricardo para ir a ayudar a su jefe, que maldecía mientras forcejeaba con Sofía. Don Ricardo se quedó en el suelo, paralizado por el shock. Elisa, con el corazón encogido de terror y asombro, vio cómo Sofía, con una fuerza que no sabía que tenía, le arrancó algo de la cintura a Sebastián durante la lucha. No era la pistola,
Era algo más pequeño, metálico. Un teléfono. «Elisa, corre», gritó Sofía, mientras Bruno la agarraba por detrás y la lanzaba contra la pared con fuerza brutal. El sonido de su cuerpo impactando fue horrible. Fue ese sonido, el de la única persona que le había mostrado bondad siendo brutalmente golpeada, lo que rompió el último dique de parálisis en Elisa. «Corre». El mandato no era un pensamiento, era un instinto, un impulso puro de supervivencia. Sus piernas, doloridas y temblorosas, respondieron. Se impulsó de la cama y, tambaleándose, dio 2 pasos hacia la puerta. Pero Bruno, dejando a Sofía semi-inconsciente en el suelo, se interpuso con una sonrisa cruel, bloqueando su única salida. «Ahora sí, mocosa diablilla», escupió, avanzando hacia ella con los brazos extendidos. Elisa retrocedió, chocando contra la mesilla de noche. Su mano, buscando algo a qué agarrarse, se cerró alrededor de un objeto frío y pesado, la lámpara de lectura de cristal y latón. Sin pensarlo, guiada por una adrenalina pura, la alzó con todas sus fuerzas, unas fuerzas nuevas, inestables, pero reales, y se la lanzó a la cabeza de Bruno. No fue un golpe certero. Fue torpe, desesperado. La lámpara se estrelló contra su hombro, haciéndole gruñir de dolor y sorpresa, y luego se hizo añicos en el suelo. Pero fue suficiente distracción. En el fragor del momento, con Bruno maldiciendo y Sebastián incorporándose mientras se palpaba el costado dolorido, un nuevo sonido cortó la tensión. Brrr, mm. Un vibrador intenso, seguido de un tono de llamada genérico. Todos se quedaron quietos, mirando hacia el suelo. Era el teléfono que Sofía le había arrancado a Sebastián. La pantalla se iluminaba, mostrando un nombre o tal vez un código. Pero lo que hizo que la sangre de Sebastián se helara, y su rostro, por primera vez, perdiera toda su compostura de hielo, fue la foto de la persona que llamaba. Una mujer de mediana edad, de pelo canoso recogido en un moño severo, con unos ojos tan fríos y calculadores como los suyos, pero con una autoridad que él solo podía aspirar a imitar. Y tras ella, borrosa pero reconocible, el logotipo de una agencia gubernamental tan secreta que ni siquiera tenía nombre. Era ella, la directora, la única persona a la que Sebastián realmente temía. Su plan de desviar y apropiarse de la muestra para sus propios experimentos, sin reportárselo a sus superiores, acababa de ser interceptado, y ella estaba llamando, ahora. La mirada de Sebastián se volvió salvaje, yendo del teléfono que vibraba en el suelo como una serpiente enfurecida, a Elisa, que jadeaba junto a los restos de la lámpara, a Bruno, que miraba confundido, y a don Ricardo, que empezaba a arrastrarse hacia su hija. El espectador, que ha estado conteniendo la respiración durante esta escalada insostenible de tensión, siente una gota de sudor frío recorrer su espalda. Todo parece perdido. La huida es imposible. La salvación, en forma de esa llamada, es irónica y mortal al mismo tiempo. Y justo en el último segundo, cuando Sebastián se abalanza para apagar el teléfono, y Bruno recupera su ferocidad para agarrar a Elisa, la puerta principal de la casa, allá abajo, en la planta baja, se estrella contra el marco con un bang, tan violento que hace temblar las paredes. No es la policía, no tocan el timbre. Es el sonido de una fuerza imparable derribando una puerta de roble macizo. Todos, incluso Sebastián, se quedan absolutamente paralizados, mirando hacia el corredor vacío, preguntándose qué nuevo y aterrador jugador acaba de entrar en la partida. Y en el suelo, entre los cristales rotos, el teléfono de Sebastián deja de vibrar. La pantalla se apaga, y entonces, se enciende de nuevo, mostrando un único mensaje en letras mayúsculas, brillantes, como un veredicto final. Aborta. Están aquí. El silencio que siguió al estruendo de la puerta derribada fue más aterrador que el ruido en sí. Fue el silencio de la contención de la respiración, del pánico congelado, de depredadores que de repente se sienten presas. En la habitación, el tiempo pareció fracturarse, cada segundo estirado hasta su punto de quiebre. Los ojos de Sebastián, el académico, se huiden de una manera casi cómica, pero no había nada de humor en la pura,
incontestable terror que los inundaba. Su máscara de frialdad se resquebrajó, revelando al hombre acorralado que había debajo. Su mirada se disparó del teléfono que yacía en el suelo, mostrando ese mensaje fatal. Aborta. Está Nere. A la puerta del corredor. Luego a Elisa. Y finalmente a Bruno. Los cálculos detrás de esos ojos eran visibles, casi audibles. ¿Podrían sacarla por la ventana? ¿Eliminar a los intrusos? ¿Negarlo todo? Bruno, por su parte, había olvidado por completo a Elisa. Su instinto de matón callejero reconoció un sonido más peligroso que cualquier grito, el sonido de una puerta siendo derribada con eficiencia profesional. Su mano fue instintivamente a la pistolera oculta bajo su chaqueta, desenfundando una pesada 9 milímetros Puello. Su respiración se volvió superficial, rápida, como la de un perro acorralado. «Jefe», gruñó. Una pregunta y una afirmación de peligro en una sola palabra. Don Ricardo aprovechó la distracción para arrastrarse finalmente hacia Elisa, agarrándola del tobillo con una mano temblorosa. «Lo siento, lo siento, lo siento», mascullaba, una letanía de pánico y remordimiento. Elisa, sin embargo, apenas lo sintió. Todo su ser estaba concentrado en los sonidos que llegaban desde abajo. No eran los pasos pesados y descoordinados de la policía. Eran pasos leves, sincronizados, casi fantasmalmente silenciosos, pero numerosos. Un crujido de madera bajo una bota, el leve roce de un tejido técnico contra una pared, el clic metálico de un seguro siendo quitado. Eran sonidos de una precisión aterradora. Sofía, sangrando por una ceja donde había golpeado contra la pared, logró incorporarse apoyada en el codo. Su mirada se encontró con la de Elisa. Ya no había miedo en ella, solo una resignación feroz, una claridad absoluta. Con un movimiento infinitesimal, negó con la cabeza. «Quédense quietos», parecían decir sus ojos. «No se muevan». Sebastián recuperó un ápice de su compostura. Con un movimiento rápido y nervioso, se agachó y recogió su teléfono, apagándolo y guardándolo en un bolsillo interior. Su mente trabajaba a toda velocidad. «Bruno», susurró, su voz un hilillo tenso de acero. «La niña es el activo. A mi señal, la cubre si nos movemos hacia la ventana del baño. Dispara a cualquier cosa que se mueva y no seamos nosotros». Pero antes de que Bruno pudiera asentir, una voz cortó la penumbra del corredor. No era una voz alta, no necesitaba serlo. Llegó clara, calmada y cargada con una autoridad que hacía que el aire se volviera pesado. «Sebastián». Era una voz femenina, fría, plana, sin inflexión alguna, como si estuviera leyendo un informe meteorológico aburrido. «Sabemos que estás arriba, sabemos que tienes el paquete, y sabemos que estás pensando en hacer algo estúpidamente heroico. No lo hagas». Sebastián se quedó paralizado. El sudor frío que le empapaba la frente era ahora un río que le corría por las sienes. Reconoció esa voz. No era la directora. Era algo peor. Era la ejecutora. Elisa podía sentir el latido de su propio corazón en sus oídos. Un tambor frenético y salvaje. El paquete. Ese era ella. No era una hija. No era una persona. Ni siquiera un fenómeno. Era un paquete. La deshumanización fue tan brutal, tan absoluta, que le robó el poco aliento que le quedaba. Miró a su padre, y vio que él también lo había entendido. Su rostro era una máscara de horror y vergüenza. «Tenemos controlada la planta baja», continuó la voz, imperturbable. «Tenemos un francotirador apuntando a la ventana desde la casa de enfrente. Y Sebastián, cariño, si Bruno saca esa pistola que está sosteniendo con manos tan sudorosas, le volaremos la rótula izquierda antes de que pueda apretar el gatillo. ¿Entendido?» Bruno, al oír su nombre y la descripción exacta de sus acciones, palideció. Su mano, que efectivamente empuñaba la 9 milímetros con el puño húmedo, se abrió lentamente, como si le quemara, y dejó caer el arma al suelo con un golpe sordo. Sebastián cerró los ojos. Era un jaque mate, lo sabía. Respiró hondo. Y cuando abrió los ojos, la máscara del académico había vuelto. Pero ahora estaba agrietada. «Desperate», Lena dijo, forzando una calma que no sentía. «Qué inesperada visita. Podríamos hablar de esto. El paquete ha manifestado propiedades inusitadas. Propiedades que merecen ser analizadas, no destruidas.
Tu opinión fue descartada hace 12 minutos. Sebastián, replicó Lena desde abajo, su voz tan seca como el polvo. La orden es abortar y limpiar. Eso incluye el paquete y cualquier testigo. Eres un riesgo de seguridad, un riesgo que yo misma he sido enviada a contener. Las palabras resonaron en la habitación, letales y finales. Limpiar, contener. Eufemismos horribles para una verdad simple. Iban a matarlos a todos. A don Ricardo por su incompetencia, a Bruno por su estupidez, a Sebastián por su ambición, a Sofía por ser testigo, y a Elisa por ser el paquete que había visto demasiado, que sabía demasiado, incluso si no entendía nada. Elisa sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su milagro, su segundo chance de vida, había durado menos de 10 minutos, y había atraído a unos monstruos mucho peores que su padre. Iba a morir aquí, en esta habitación polvorienta, sin haber vuelto a sentir el sol en su piel, sin haber vuelto a correr, sin haber tenido la oportunidad de vivir. Don Ricardo rompió a llorar en silencio, grandes sollozos que sacudían su cuerpo. Bruno rezaba en voz baja, una sucesión de juramentos y plegarias mal articuladas. Sebastián miraba fijamente la puerta, calculando ángulos, probabilidades, encontrando solo 0. Sofía, sin embargo, no lloraba. Su respiración era constante. Sus ojos, fijos en Elisa, transmitían un mensaje diferente. No era de rendición, era de esperanza. Una esperanza desesperada, delirante. Aún no, decía su mirada. Aún no es el fin. Vamos, Sebastián, dijo Lena desde abajo. Su voz sonaba más cerca ahora. Estaba subiendo las escaleras, no deprisa, pausadamente, como un gato seguro de su presa. No alargues esto, sal de la habitación con las manos donde pueda verlas. Hazlo fácil, para ti. Los pasos eran ahora inequívocos. 2 pares, tal vez 3, leves, mortales, acercándose inexorablemente. Cada crujido de la madera bajo sus pies era como el tic-tac de un reloj que se acercaba a la medianoche. Sebastián miró a su alrededor. Una rata en una trampa. Su mirada cayó sobre Elisa, y en sus ojos, por un instante, brilló algo que no era miedo ni cálculo. Era rabia, una rabia impotente y venenosa. Él no iba a conseguir su premio, su descubrimiento. Iba a ser borrado junto con él, y si él no podía tenerla, su mano se movió más rápido de lo que cualquiera hubiera pensado posible. No hacia un arma, hacia el bolsillo interior de su traje. Sacó no una pistola, sino otra jeringuilla precargada, idéntica a la que Sofía le había tirado, pero con un líquido de un rojo oscuro, casi negro. Si no es para mí, no es para nadie, gritó, y se abalanzó hacia Elisa. Fue un movimiento de locura, de pura y absoluta spate. No iba a salvarla, iba a destruirla antes de que ellos pudieran hacerlo, para robarle su trofeo. Don Ricardo gritó. Bruno se encogió, pero Sofía se movió. Con un grito gutural, la enfermera se interpuso entre Sebastián y Elisa. No había tiempo para forcejear, para luchar. La jeringuilla, destinada al cuello de Elisa, se clavó profundamente en el hombro de Sofía. Justo cuando Sebastián, impulsado por su propio momentum, chocaba contra ella. El sonido del émbolo, siendo presionado hasta el fondo, fue obscenamente audible. Sofía dejó escapar un jadeo ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, no con dolor, sino con una sorpresa absoluta. Su cuerpo se tensó como un arco, cada músculo en rigidez instantánea, y luego colapsó como un muñeco de trapo, cayendo pesadamente al suelo a los pies de Elisa. Una pequeña mancha roja oscura comenzó a extenderse por su bata blanca alrededor del punto de la inyección. Elisa gritó, un sonido ronco y desgarrado que rasgó la tensión. Su amiga, su protectora, yacía en el suelo, posiblemente muerta por protegerla. Sebastián, desequilibrado, cayó de rodillas junto al cuerpo de Sofía. Jadeaba, mirando la jeringuilla vacía en su mano con una mezcla de horror y triunfo. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de par en par. No la derribaron, simplemente la abrieron. Y allí, en el marco, estaba Lena. Era más baja de lo que su voz sugería. Delgada, con el pelo negro recogido en una cola de caballo severa. Vestía ropa táctica negra, impecable. No sostenía un arma grande. En su mano,
Con una naturalidad aterradora, había una pistola compacta con un silenciador aún más corto que el de Sebastián. Sus ojos, de un gris glaciar, barrieron la habitación en un nanosegundo, absorbiendo cada detalle: a Bruno inmóvil, a don Ricardo llorando, a Sebastián arrodillado junto al cuerpo de Sofía, y a Elisa, de pie, temblando, con el rostro bañado en lágrimas, agarrada al poste de la cama para no caer. La mirada de Lena no expresó nada, ni sorpresa, ni ira, ni interés. Era el vacío absoluto. Detrás de ella, otros 2 operativos, igualmente silenciosos y letales, flanqueaban la puerta, sus armas recorriendo la habitación. «Sebastián», dijo Lena, y su voz era ahora tan fría como sus ojos, siempre tan dramático. Su mirada se desvió hacia Sofía en el suelo. «Has estropeado la muestra secundaria, y has desperdiciado un neurotóxico carísimo». Hizo una pausa infinitesimal. «Idiota». Sebastián levantó la vista hacia ella, su arrogancia completamente quebrada. «Lena, por favor, puedo explicar». La niña. Ella se movió. «Es un milagro». «Cállate», lo interrumpió Lena, sin levantar la voz. Su pistola se ajustó 1 milímetro, y ya no apuntaba al centro de masa de Sebastián. Ahora apuntaba directamente a su frente. El mundo se redujo a ese pequeño agujero negro del silenciador. Elisa contuvo la respiración. Don Ricardo dejó de sollozar. Bruno dejó de respirar. Sebastián abrió la boca para suplicar, para decir algo, cualquier cosa. El sonido fue un susurro seco, un efémfum apenas audible, como un libro que cae al suelo sobre una alfombra gruesa. Un pequeño orificio negro apareció en la frente de Sebastián, justo entre sus ojos abiertos por el terror. La parte trasera de su cráneo estalló en una nebulosa roja y gris que salpicó la pared y los libros detrás de él. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, sobre el de Sofía, sin un solo sonido más. La frialdad, la velocidad, la absoluta falta de ceremonia de la ejecución fue más horrorosa que cualquier acto de violencia gritada. Lena había matado a uno de los suyos, con la misma emoción con la que alguien aplastaría a un mosquito molesto. Y Lisa sintió una náusea violenta subir por su garganta. Cerró los ojos, pero la imagen del agujero en la frente de Sebastián ya estaba quemada en su retina para siempre. Cuando los abrió, la pistola de Lena ya se había movido. Ahora apuntaba a Bruno. Bruno alzó las manos, balbuceando. «Yo no sé nada, solo seguía órdenes. Por favor». Fump. Otro susurro. Bruno cayó de lado, con los ojos vidriosos, antes de que la palabra «por favor» hubiera terminado de ecoar en la habitación. La pistola se movió de nuevo. Ahora apuntaba a don Ricardo. Elisa encontró su voz. Era un chillido, un grito desgarrado de puro instinto. «No, papá». Don Ricardo alzó la vista, sus ojos se encontraron con los del cañón de la pistola, y luego con los de su hija. En ellos no había miedo ahora, solo un dolor infinito y una disculpa muda. «Perdóname, Elisa», murmuró. La mirada glaciar de Lena se posó en Elisa por primera vez. No hubo reconocimiento, ni curiosidad, ni siquiera desprecio. Fue como si estuviera mirando un mueble que hacía un ruido molesto. «Silencia al paquete», ordenó Lena, sin apartar los ojos de Elisa, dirigiéndose a uno de sus operativos. El operativo a su izquierda, un hombre con la cara parcialmente oculta por unas gafas de visión nocturna levantadas sobre la frente, avanzó. En sus manos no había un arma, sino un objeto pequeño, negro, con 2 pinzas metálicas, un taser. Elisa retrocedió, chocando contra la ventana. No había a dónde ir. El frío del cristal le traspasó el delgado camisón. Vio cómo el operativo levantaba el taser. Vio cómo los 2 dardos metálicos, conectados por cables finos, apuntaban hacia su pecho. Vio a su padre de rodillas, roto. Vio a Sofía, inmóvil en el suelo, tal vez muerta. Vio los cuerpos de Sebastián y Bruno, formando un montón grotesco. Vio la pistola de Lena, aún humeante, apuntando a la cabeza de su padre. El tiempo se desaceleró. Cada latido de su corazón era una eternidad. El zumbido del taser cargándose fue el sonido más fuerte del universo. El olor a sangre, a pólvora y a desesperanza llenaba sus pulmones. El operativo apretó el gatillo.
Los 2 dardos salieron disparados con un chasquido seco, girando en el aire, dirigiéndose inexorablemente hacia el centro de su pecho. Elisa supo que era el fin. Iba a ser electrocutada, paralizada de nuevo, y luego contenida. Su milagro había terminado en una masacre. Cerró los ojos, esperando el impacto, el dolor insoportable, la oscuridad. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, un nuevo sonido estalló en la habitación. No era un fefom seco, no era un grito. Era el estruendo ensordecedor, brutal y glorioso de la ventana de la habitación haciéndose añicos. Crash. Una lluvia de cristales afilados y brillantes irrumpió en la habitación como una explosión controlada, cortando las cortinas polvorientas, reflejando la tenue luz en miles de fragmentos mortales. Los cristales cayeron como diamantes de muerte sobre la moqueta, sobre la cama, sobre el cuerpo de Sofía. El operativo que iba a disparar el taser fue alcanzado en el costado por un trozo de marco de ventana que voló como un proyectil. Cayó al suelo, con un gruñido de dolor y sorpresa. El taser saliéndose de su mano. Lena, por primera vez, se movió con algo que no fuera calma glacial. Se agachó instintivamente, cubriéndose el rostro con el brazo, su pistola buscando un nuevo objetivo en la nube de cristal y polvo que ahora llenaba la habitación. Don Ricardo se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza. Elisa, aún de pie contra la ventana que ya no existía, recibió la onda de choque de vidrios y aire frío de la noche en todo su cuerpo. El viento sopló con fuerza, secando sus lágrimas al instante, erizando su piel. Abrió los ojos, aturdida, sin comprender. Y entonces, lo vio. A través del marco vacío de la ventana. Donde antes había cristal sucio y oscuridad, ahora había una figura. Silueteada contra la luz de la luna, era alta, ancha de hombros, y estaba encorvada en una posición agachada, como si acabara de aterrizar después de un salto imposible. En sus manos, sostenía un rifle de francotirador de largo cañón, cuyo objetivo había pasado de la casa de enfrente a la habitación en un instante. Llevaba una capucha negra y gafas de protección que ocultaban sus ojos. Pero no era la figura lo que hizo que el corazón de Elisa se detuviera. No era el rifle. Era el símbolo que estaba claramente visible, bordado en blanco sobre el brazo negro de su uniforme. Un símbolo que ella no reconocía, pero que Lena, al verlo, dejó escapar un jadeo audible, un sonido de genuino e incrédulo terror. Era el emblema de un águila fénix, en vuelo, con una espada en una garra y una rama de olivo en la otra. Y debajo, en letras claras, aunque desde la distancia de Elisa eran difíciles de leer, se podía intuir F.O.E.E.E.E.E. La figura no dijo una palabra. Con un movimiento fluido y brutalmente eficiente, el francotirador giró el cañón de su rifle. No apuntó a Lena ni a sus operativos. No era necesario. F.F.Fomp. 2 sonidos secos, casi simultáneos. Los focos halógenos del techo de la habitación estallaron en una lluvia de cristal opaco y chispas que se extinguieron de inmediato. La única luz que quedaba era la tenue que subía desde el piso de abajo, filtrándose por la puerta abierta, y el pálido resplandor de la luna que entraba por la ventana destrozada. La oscuridad no fue total, pero fue suficiente. Fue una oscuridad táctil, llena de susurros de movimiento y el crujir de cristales bajo botas. «Contáctense. Luz auxiliar». La voz de Lena por primera vez sonó afilada, urgente, despojada de su fría calma. El operativo restante, el que no había sido golpeado por los restos de la ventana, farfulló algo mientras se palpaba el cinturón. Un haz de luz blanca y dura se encendió, barriendo la habitación de forma errática, iluminando breves y caóticas instantáneas. Los ojos desencajados de don Ricardo, el charco oscuro que se expandía bajo Sofía, la mano inmóvil de Sebastián. El haz se detuvo en la ventana. La figura ya no estaba allí. El operativo maldijo, moviendo la luz frenéticamente, buscando en las sombras. Elisa, pegada aún a la pared donde antes estaba la ventana, sentía el viento frío de la noche acariciando su espalda. El shock de la explosión, la aparición fantasmal, la oscuridad repentina. Su mente, ya al límite, luchaba por procesarlo.
Pero un instinto más profundo que el miedo le decía una cosa. Esa figura no había venido por ellos, no directamente. Había venido por los otros. Lena lo entendió en el mismo instante. Es una unidad Phoenix. Abortar, abortar ahora. Retirada por punto Delta. Gritó. Su voz un silbido cargado de un pánico que era mucho más elocuente que cualquier arma. Ella, la ejecutora, la que impartía el terror, ahora lo sentía. Se movió hacia la puerta. Pero fue entonces cuando el sonido comenzó. Era bajo al principio, un zumbido lejano, como el de un enjambre de abejas enfadadas, pero creció en segundos, volviéndose ensordecedor, llenando la habitación, vibrando en los huesos. Era el sonido de motores potentes, muchos, acercándose a velocidad imposible. Desde la ventana destrozada, un haz de luz cegador barrió la habitación, barriendo las sombras, iluminando cada mota de polvo, cada gota de sangre, cada expresión de terror, con la crudeza de un flash de cámara fotográfica. Luego otro haz, y otro. Las luces eran intensamente blancas, quirúrgicas. El operativo de Lena apuntó su linterna hacia afuera, hacia la fuente de luz, y lo que vio lo hizo retroceder. Afuera, donde antes había un jardín abandonado, y la casa desocupada de enfrente. Ahora había vehículos, furgonetas negras, sin marcas, con focos montados en el techo. Habían cercado la propiedad. Figuras oscuras, tal vez una docena, se movían con precisión militar, tomando posiciones, apuntando rifles con miras láser cuyos puntos rojos bailaron por las paredes de la habitación antes de fijarse. Uno de esos puntos se posó, brillante e inmóvil, justo en el centro del pecho del operativo que sostenía la linterna. Él se quedó paralizado, mirando el punto rojo titilante sobre su ropa táctica. Lena, en la puerta, también tenía un punto bailando sobre su frente. Ella se había detenido, comprendiendo la inutilidad de cualquier movimiento. Su respiración, por primera vez visible en el aire frío que entraba por la ventana, era rápida, superficial. No tenía escapatoria. El zumbido de los motores se apagó de repente. Y en el silencio relativo que siguió, una nueva voz amplificada por un megáfono llenó el espacio. Era una voz masculina, grave, calmada, pero con una autoridad que hacía que la de Lena sonara como el berrinche de un niño. Lena L. Lamento informarle que su autorización de contención ha sido revocada por orden del Consejo de Supervisión de Phoenix. Usted y su equipo depondrán inmediatamente las armas y se colocarán en posición de rendición. Tienen 5 segundos para cumplir. Elisa miró a su padre. Él la miraba a ella, completamente perdido, ajeno al significado de Phoenix, pero entendiendo perfectamente el cambio de poder, la escala monumental de la fuerza que acababa de entrar en juego. Phoenix, murmuró don Ricardo confundido. Lena, desde la puerta, con el punto láser titilando en su frente, encontró la voz para responder, pero no a la megafonía. Sus ojos, llenos de un odio venenoso, se clavaron en Elisa. Parece que tu milagro acaba de convertirte en el premio más codiciado del mundo. Niña, escupió. Phoenix no te rescata, te recluta. Y su laboratorio hace que el de Sebastián parezca una guardería. Te destriparán para encontrar tu secreto. Sus palabras eran un último y cruel regalo de despedida, diseñadas para sembrar el terror. 4. Contó la voz del megáfono, implacable. Los operativos de Lena miraron a su líder, esperando una orden, una señal, pero Lena solo cerró los ojos, una máscara de furia impotente en su rostro. Sabía que era inútil. 3. El operativo con el punto láser en el pecho tragó saliva. Su mano, que sostenía la pistola, tembló. 2. Elisa contuvo la respiración. El mundo se había reducido a esta cuenta regresiva. ¿Qué pasaría cuando llegara a 0? ¿Una masacre? ¿Una rendición? 1. La voz del megáfono hizo una pausa deliberada. Y el silencio fue absoluto. Ni siquiera se oía el viento. Tiempo cumplido. No hubo disparos. En cambio, desde el piso de abajo, llegó el sonido de varias puertas de vehículos abriéndose y cerrándose de golpe. Pasos rápidos y coordinados entraron en la casa y comenzaron a subir las escaleras. Muchos pasos. Lena abrió los ojos. No había miedo en ellos ahora, solo una rabia fría.
Dejó caer su pistola al suelo con un golpe metálico. Código de rendición Sigma, dijo en voz baja a su operativo restante. El hombre, aliviado y aterrorizado a la vez, dejó caer su arma también. En segundos, la habitación se llenó de nuevos operativos. Estos también vestían de negro, pero su equipo era diferente. Más pesado, más intimidante. Sus movimientos eran eficientes, silenciosos. Rodeaban a Lena y a su operativo. Los desarmaban, los ponían de rodillas y les ponían las manos esposadas tras la espalda con movimientos expertos. No hubo resistencia. Uno de los recién llegados, un hombre con insignias de rango en el hombro, se acercó a Elisa. Su rostro estaba parcialmente oculto por un casco y gafas, pero su voz era sorprendentemente calmada cuando le habló. Elisa M. Estás a salvo. Nadie más te va a hacer daño. Su tono era firme, pero no cruel. No sonaba como Lena o Sebastián. Sonaba profesional. ¿Puedes entenderme? Elisa, temblando como una hoja, asintió lentamente sin poder articular palabra. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia Sofía, que yacía inmóvil en el suelo. El operativo siguió su mirada. Equipo médico. Ya, tenemos una no combatiente caída. Posible intoxicación por neurotóxico, gritó sin alterarse. Dos de los operativos negros, con mochilas marcadas con una cruz blanca, se arrodillaron inmediatamente junto a Sofía. Comenzaron a evaluarla con rapidez, sacando equipos de sus mochilas. Don Ricardo, aún en el suelo, miraba la escena con incredulidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Policía? El operativo al mando ni siquiera lo miró. Quédese donde está y permanezca en silencio, señor. La orden era clara, y no admitía réplica. Mientras los médicos trabajaban en Sofía, el operativo al mando se volvió de nuevo hacia Elisa. Elisa, voy a need que vengas con nosotros. Vas a recibir la ayuda que necesitas. ¿A dónde? Logró articular Elisa. Su voz, un susurro ronco. A un lugar seguro, fue la única respuesta. No era un consuelo, era un hecho. Vio cómo se llevaban a Lena, que no resistió, pero cuya mirada, cargada de una promesa silenciosa de venganza, se clavó en Elisa, hasta el último segundo antes de desaparecer por la puerta. Vio cómo su padre era esposado también, aunque con menos brusquedad, y escoltado fuera de la habitación. Él no luchó, parecía vacío, un shell del hombre avaricioso y desesperado, que había sido minutos antes. Los médicos levantaron a Sofía con cuidado sobre una camilla plegable. Una de ellos le estaba administrando una inyección en el brazo. Está viva, dijo el médico al operativo al mando. Débil, pero estable. El antídoto está funcionando. Un alivio tan intenso que casi la derribó recorrió a Elisa. Sofía estaba viva. La camilla fue sacada de la habitación. El operativo al mando le tendió una mano a Elisa. No era un gesto de amenaza, sino de asistencia. ¿Puedes caminar? Elisa miró su mano enguantada, luego sus propias piernas, que todavía sentía como de gelatina. Doloridas pero obedientes, asintió de nuevo. Con un esfuerzo sobrehumano, dio un paso hacia adelante, alejándose de la pared. No tomó su mano. Él no insistió. Simplemente hizo un gesto y dos operativas femeninas se acercaron, flanqueándola, listas para sostenerla si vacilaba, pero sin tocarla. La guiaron hacia la puerta, pasando por encima de los restos de la ventana. Los cristales rotos, las manchas de sangre que ahora eran solo sombras oscuras en la penumbra. Al salir al corredor, Elisa pudo ver la escala de la operación. La casa estaba llena de operativos de Phoenix, revisando, sellando, documentando todo. Bajaron las escaleras, donde la puerta principal yacía destrozada en el suelo. Afuera, la noche estaba iluminada como un estadio. Los focos de las furgonetas cegaban. El aire frío le golpeó el rostro, limpiando un poco la niebla de shock y terror. Vio a su padre, siendo metido en una furgoneta con las ventanas tintadas. Vio otra furgoneta, probablemente con Lena dentro, ya en movimiento, alejándose a gran velocidad. La operativa a su izquierda le tendió una manta térmica plateada y la envolvió suavemente alrededor de sus hombros. El gesto, pequeño, humano, en medio de aquel caos controlado, fue casi lo que la hizo romper. La guiaron hacia una tercera furgoneta, diferente, más grande,
con un símbolo médico junto al de Phoenix en el costado. La puerta lateral estaba abierta, y dentro pudo ver equipo médico avanzado y a Sofía, ya conectada a monitores, con una manta térmica también. «Sube», dijo la operativa, con una voz suave pero firme. «Estarás con ella». Elisa dudó por un segundo en el umbral, mirando atrás, hacia la casa destrozada que había sido su prisión durante 3 años. Ahora era una escena de crimen, un campo de batalla. Su vida anterior había terminado. Todo lo que conocía se había hecho añicos. Tomó aliento, el aire frío de la noche llenando sus pulmones libres, y subió a la furgoneta. Las puertas se cerraron con un clic suave pero definitivo. El interior era silencioso, aislado del mundo exterior. Los motores arrancaron, y la furgoneta comenzó a moverse, suave y rápidamente. Elisa se acomodó en un asiento junto a la camilla de Sofía, tomando su mano fría. Los monitores emitían un pitido constante y tranquilizador. Estaba viva. Miró por la ventana tintada. La casa se alejaba, convirtiéndose en una mancha oscura más en la noche. No sabía quiénes eran Phoenix. No sabía qué querían realmente con ella. Las palabras de Lena resonaban en su mente: te destriparán para encontrar tu secreto. Pero en ese momento, mientras la furgoneta la llevaba a lo desconocido, rodeada de soldados de una organización secreta, con su padre arrestado y su única amiga inconsciente, sintió algo extraño. Por primera vez en 3 años, no estaba paralizada. Por primera vez, su destino, aunque aterrador e incierto, estaba en movimiento. Y justo cuando la furgoneta tomaba una curva y la casa desaparecía de su vista para siempre, los ojos de Sofía se abrieron de par en par. No con la confusión de quien despierta de un coma, sino con una lucidez aguda y aterradora. Y su mano se cerró con fuerza alrededor de la de Elisa, mientras sus labios, pálidos y secos, formaban una sola palabra, un susurro cargado de un significado que heló la sangre de la joven. «Corre». El susurro de Sofía, cargado de una urgencia feroz, cortó el aire tranquilo de la furgoneta como un cuchillo. Elisa sintió que el mundo, que acababa de estabilizarse precariamente, se volvía a desmoronar. Los ojos de Sofía no reflejaban el dulce consuelo de siempre. Eran los ojos de un soldado, de una estratega, de alguien que había estado mintiendo durante años. «Es Sofía», tartamudeó Elisa, retirando su mano como si lo hubiera quemado. «¿Qué? Escúchame», susurró Sofía. Su voz era débil pero clara, sin rastro de la toxina. Su mirada era intensa, penetrante. «No hay tiempo. Phoenix no es un rescate. Es un intercambio de carceleros. Sebastián y Lena eran chacales. Phoenix son los leones, y tú eres la presa». Los monitores seguían pitando, mostrando signos vitales estables. Sofía se había inyectado ella misma un antídoto antes de la misión, una precaución estándar. «¿Quién eres?», preguntó Elisa. Su voz temblorosa, el dolor de una nueva traición cerrándole la garganta. «Soy agente Kaelia, de una facción disidente dentro de Phoenix, una facción que cree que lo que hacen está mal. Fui asignada para protegerte hace 3 años, cuando nuestra inteligencia sugirió que tu accidente no fue un accidente». Elisa contuvo la respiración. «¿Qué? Tu madre», dijo Sofía Kaelia, apretando los ojos por un momento. «Era una de nosotras. Una bioingeniera brillante. Descubrió una manera de activar el potencial latente del sistema nervioso humano. Un proyecto llamado Fénix. Ella quería usarlo para curar enfermedades, para ayudar a gente como tú. Pero la directiva de Phoenix, liderada por la directora, quería weaponizarlo. Crear soldados perfectos, insensibles al dolor, de curación acelerada. Tu madre se negó, y el accidente fue la forma de callarla, y de asegurarse de que su investigación, que ella había codificado con un trigger genético, solo pudiera ser activada por su descendiente directa, en un estado de estrés y trauma extremo. Por ti, Elisa. Las piezas encajaron con un doloroso y devastador clic en la mente de Elisa. Su milagro no había sido un acto de Dios, había sido un don envenenado de su madre, una herencia oculta activada por la traición de su padre. Phoenix no quería estudiarla, quería replicar el proceso, controlarlo y usarlo. Ellos te llevan a una instalación de máximo seguridad, continuó Sofía, hablando rápido.
Allí, la directora en persona te espera. Nunca saldrás de allí. Te convertirás en un ratón de laboratorio, el prototipo cero de su nuevo ejército. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó Elisa, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de nuevo de ella. Porque me equivoqué, admitió Sofía. Y por primera vez, su voz mostró emoción, un profundo, genuino remordimiento. Fui asignada para observarte, para reportar. Pero te conocí, te cuidé, te quise. Y lo que hizo tu padre hoy rompió todos mis protocolos. No puedo entregarte a ellos. Tu madre era mi amiga. Sofía, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó y con movimientos que delataban un entrenamiento que nada tenía que ver con la enfermería. Se desconectó los sensores de los monitores. Los pitidos se convirtieron en una alarma plana y estridente. ¿Qué estás haciendo?, gritó el conductor desde el frente. Sofía ignoró la alarma. Agarró a Elisa de los hombros. Escúchame, Elisa. Tu cuerpo acaba de despertar. Toda tu vida el 90% de tu potencial cerebral ha estado dormido, suprimido por un bloqueo genético que tu madre insertó para protegerte. El trauma lo desencadenó, pero no ha terminado. Puedes hacer más, mucho más, pero necesitas miedo, necesitas una razón. Encuentra una. En ese momento, la puerta que separaba el compartimento médico de la cabina se abrió. El operativo al mando, su rostro ahora visible y endurecido, apuntaba una pistola tranquilizante hacia Sofía. Agente Kaelia, suelte a la muestra inmediatamente. Está cometiendo traición. ¡Corre, Elisa!, gritó Sofía, y con una fuerza repentina, empujó a Elisa hacia la puerta trasera de la furgoneta, mientras se lanzaba sobre el operativo, trabándolo en una lucha feroz. Elisa, tambaleándose, agarró el picaporte. Estaba bloqueado. La alarma sonaba ensordecedora. La furgoneta comenzó a zigzaguear violentamente. La puerta. Usa tu fuerza, gritó Sofía desde el suelo, forcejeando. Elisa cerró los ojos. No pensó en escapar. Pensó en su madre, asesinada por protegerla. Pensó en Sofía, arriesgándolo todo por ella. Pensó en 3 años de silencio y en el sabor amargo de la traición de su padre. Sintió una rabia pura, cristalina, no solo por ella, sino por todas las vidas que Phoenix había arruinado. Gritó, y no fue un grito de miedo, sino de poder. Un poder que surgió de lo más profundo de cada célula de su cuerpo. Su mano se cerró alrededor del picaporte de metal. No lo giró, lo aplastó. El metal se deformó bajo sus dedos como si fuera plastilina, con un crujido metálico agonizante. Un calor intenso, pero no doloroso, recorrió su brazo. Con un tirón brusco, arrancó todo el mecanismo de la puerta de cuajo y la lanzó fuera de la furgoneta como si fuera de cartón. El viento de la carretera azotó su rostro. Afuera, la noche era un túnel oscuro. La furgoneta iba a toda velocidad. El operativo, viendo lo que había hecho, dejó de forcejear con Sofía por un instante. Su rostro una mueca de puro asombro. Dios mío, la muestra ha manifestado la fase 2. Sofía aprovechó su distracción para golpearlo en la sien, con la base de la palma de su mano, un movimiento preciso que lo dejó inconsciente. Salta, Elisa. Ahora. Elisa miró el suelo que pasaba velozmente bajo sus pies. Era una locura. Iba a morir. Confía en ti, le gritó Sofía. Confía en lo que tu madre puso en ti. Elisa respiró hondo y saltó. No fue un salto elegante. Fue una caída descontrolada. Cayó sobre el asfalto, rodando violentamente, sintiendo cómo el impacto destrozaba cada hueso de su cuerpo, cómo la piel se desgarraba. Pero el dolor, aunque intenso, fue fugaz. Un calor abrasador, como un fuego interno, recorrió sus venas. Oyó sus propios huesos crujir y luego soldarse. Sintió su piel cosiéndose a sí misma. Se detuvo al final de la cuneta, magullada, sangrante, con la ropa hecha jirones, pero intacta. Se incorporó, mirando sus manos. Los cortes profundos se estaban cerrando ante sus ojos, dejando solo una piel rosada y nueva. La furgoneta de Phoenix derrapó y se detuvo a 100 metros de distancia. Las puertas traseras se abrieron. Vio a Sofía, ahora esposada, siendo empujada fuera por otro operativo. Vio cómo apuntaban rifles hacia ella. No,
murmuró Elisa. Y entonces, lo vio. Unas luces al otro lado de la carretera. Las luces de una gasolinera desierta. Y, estacionado en ella, un autobús interestatal con el motor en marcha, a punto de partir. Sin pensarlo, impulsada por un instinto que era más fuerte que el miedo, corrió. No corrió como una humana. Corrió como algo más. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. Cruzó la carretera de 2 carriles en un suspiro, esquivando los disparos no letales de Phoenix que impactaban en el asfalto a su alrededor. Llegó al autobús justo cuando el conductor cerraba las puertas. «Espere», gritó. Su voz sonaba extraña, potente. El conductor, un hombre mayor con cara de cansado, la miró sorprendido, viendo su estado desarrapado pero sus ojos llenos de una determinación feroz. Abrió las puertas. Elisa subió, y con una última mirada hacia atrás, vio cómo los operativos de Phoenix retrocedían. Subían a su furgoneta, y se marchaban a gran velocidad. No podían arriesgarse a una escena pública. Se habían esfumado, como fantasmas. Se habían llevado a Sofía. El autobús arrancó. Elisa, temblando, se dejó caer en un asiento vacío. Los otros pasajeros, pocos y noctámbulos, la miraron con curiosidad pero pronto perdieron el interés. Miró por la ventana. La luna brillaba sobre los campos que pasaban. Estaba sola, estaba asustada, pero estaba viva, y era libre. Sacó del bolsillo de su ropa destrozada la única cosa que había logrado agarrar al saltar, la pequeña foto de su madre y ella, que siempre estaba en su mesilla de noche. La sostenía con fuerza. Sabía que Phoenix no se rendiría. Sabía que su padre enfrentaría terribles consecuencias. Sabía que Sofía estaba en un peligro incalculable por ayudarla. Pero también sabía algo más. Su madre no le había dado una maldición. Le había dado una herramienta para sobrevivir, una herramienta para tal vez, un día, luchar. El autobús se adentró en la noche llevándola hacia un futuro incierto. Elisa cerró los ojos, y por primera vez en años, no sintió la fría impotencia de la parálisis. Sintió el calor del poder durmiendo en sus venas, y el eco del amor de su madre y de la valentía de Sofía dándole fuerza. No sabía a dónde iba, pero sabía por qué iba. Iba a vivir, iba a entender, iba a encontrar una manera de liberar a la única familia que le quedaba, y de honrar el legado de su madre. La chica que había estado paralizada, no solo podía caminar, podía correr, y estaba a punto de descubrir que podía hacer mucho, mucho más. El viaje de Elisa, la primera de su especie, el primer Fénix verdadero, acababa de comenzar.